allá a sus estudios solo para niños. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta mañana por esta bendición, Señor, de tenernos en tu casa. Es un privilegio que nos hayas dado la fortaleza, el querer como el hacer, Señor, por tu buena voluntad para venir a tu casa. Mientras yo predico tu palabra, tu Espíritu Santo esté haciendo la obra en cada cuerpo, en cada alma y en cada espíritu. Ministranos, permite que sea edificante tu palabra, reprende las obras del enemigo, Señor, en tanto que estamos hablando tu palabra sean echadas fuera por tu palabra, en el nombre de Jesús. Dios mío, que la palabra que venga de parte tuya sea ungida, Señor, que sea apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, pero también, Señor, permite que venga a mi vida y a la vida de cada hermano de parte tuya, espíritu de sabiduría y de revelación. Muchas gracias. Amén. Vamos a hablar, hermanos, de un tema que es muy importante para nosotros, para la iglesia, y le hemos titulado Los colaboradores. De este tema va a surgir otro que tal vez se va a llamar los relevos, pero quiero comenzar definiendo la palabra colaborador, que viene de la palabra griega sunergos. Esa palabra sunergos, de ahí se deriva también la palabra sinergia. ¿Cuántos saben qué es sinergia? Sinergia, hermanos, es eso. A ver, cuando dos o más elementos se unen, fíjese lo que le voy a decir, dos o más elementos se unen, hermanos, forman una fuerza que se multiplica. Por ejemplo, yo le he puesto este ejemplo, pero todavía no lo he buscado en Google. Dicen que un solo caballo, pongamos que jala, no se dice jala, sino ala, con H. Un solo caballo ala 1 tonelada, pongámosle ese ejemplo, y esa cantidad. 2 caballos, ¿cuánto deberían alar? 2 toneladas, eso sería lo normal, lo lógico. Pero como aquí ya entra ese asunto de la sinergia, 2 caballos pueden jalar 2 toneladas y media, o sea, más de lo que solos podrían jalar. ¿Sí me explico? Entonces 3 ya sería un poco más elevada los resultados. O sea, estamos hablando de que la sinergia trae mejores resultados. Entonces, hermanos, de ahí viene la palabra colaborador, sunergos. Díganlo conmigo, colaborador es sunergos. Investigue ahí luego, ¿verdad?, qué significa sinergia. El diccionario Strong dice que un sunergos, un colaborador, es un coadjutor, no juntor. Y un coadjutor es un partícipe, alguien que participa, alguien que ayuda. Y un ayudante es un asistente, es un apoyo, es un refuerzo. Gracias. Es un compañero también. Un sunergos, un colaborador es un compañero, es un socio de trabajo. ¿Entiendes? Es un cooperador, alguien que coopera, es decir, que favorece. Hasta aquí estamos entendiendo la palabra colaborador, que es un colaborador. Pero me llamó la atención que el Swanson, hermanos, el diccionario Swanson dice que es un colega. Un colega que tiene la misma profesión. Entonces, lo que el Señor hoy nos quiere hablar, hermanos, es que el Señor está llamando a gente
que se conviertan en colaboradores. Mire, Romanos 16:3. Aquí vamos a ver cómo en las diferentes versiones traducen la palabra colaborador. Esta Reina Valera 1960 la traduce como colaboradores. Ahí está Priscila y Aquila, ¿sí? Es un matrimonio. Dice que son colaboradores en Cristo Jesús. La Biblia al Día le llama compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Amén. La Yuneman dice que es cooperadores míos en Cristo Jesús. Entonces, los colaboradores, hermanos, por ejemplo, yo aquí en la iglesia, gracias a Dios, tenemos varios hermanos que son colaboradores aquí en esta iglesia. Por ejemplo, aquí tenemos al hermano Ángel, él predica, es colaborador. El hermano Marco es un colaborador. El hermano, no está hoy, el hermano Alexi, es un colaborador, es un compañero de trabajo. Ellos y allá, por ejemplo, en la iglesia de Libertad, ¿verdad? Ahí está el hermano Marco, tiene colaboradores. De pronto, ayer, por ejemplo, predicó la hermana Keila, que creo que te voy a dar la señal. Pero sí, estaba yo escuchándole ahí el tema. Entonces, hermanos, colaboradores, compañeros de trabajo, eso es un colaborador. Yo lo que quiero ahorita, hermanos, es definirles qué es un colaborador, porque la iglesia tiene que entender que es un colaborador. Ay, pastor, si usted no va a darnos el estudio, entonces yo no quiero nada. ¿Para qué manda fulano? No, mi hermano, si se trata de que el Señor también a Pablo, incluso el mismo Señor tuvo colaboradores. ¿Me entienden? Ya vamos a platicarlo poco a poco. Biblia, lenguaje sencillo, dice: les mando saludos a Priscila y Aquila, que han trabajado conmigo sirviendo a Jesucristo. O sea que son servidores que trabajan con los ministros. La Nueva Traducción Reina Valera 58 dice: mis coadjutores. Y acá, hermanos, en la versión 1569 dice: mis ayudadores. Entonces los ministros, nosotros los ministros, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, hermanos, somos colaboradores. ¿Qué dije? Dije colaboradores. Lo que pasa es que yo soy allá pues minero. Los colaboradores de Dios. Miren, 1 Corintios 3:9. Somos los ministros, pues. Fíjense bien. Dice el apóstol Pablo, dice esto: porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Y la iglesia qué es? Dice: y vosotros sois labranza de Dios. O sea, son el campo donde se siembra la palabra. La iglesia es la viña del Señor, pero también es el edificio de Dios que hay que edificar, que hay que construir. La Biblia al Día, hermanos, en esta misma versión, en este mismo texto, dice: en efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios. Entonces, somos siervos de Dios. Colaboramos con Dios. Está haciendo un trabajo en la iglesia por medio de nosotros. ¿Me explico? Dios está haciendo un trabajo en la iglesia por medio de los ministros. Para eso están los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros, para ayudar en la edificación de la iglesia. Así dice, ¿verdad?, la Biblia. ¿Qué texto es? 4:11. ¿Cuál es? Efesios 4:11. Y dice: y vosotros sois el campo de cultivo de Dios, sois el edificio de Dios. Entonces luego dice 2 Corintios 6:1: y como colaboradores con él, dice, con un colaborador, o sea, un ministro,
dice, también nos exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano. Si ya recibiste la gracia de Dios, vela como un privilegio, velo como una gran bendición, ¿me entiendes? Y por eso exhortamos. ¿Y qué significa exhortar? Ninguno de nosotros, aquí lo aclaro, ¿verdad?, para los hermanos que predican, ninguno de nosotros debería estar regañando a la iglesia. No le corresponde. Sino que debemos estar exhortando. ¿Y qué es exhortando? Aconsejando, enseñando, porque estamos aprendiendo todavía. Claro, también la Biblia dice reprende, ¿verdad? Pero bueno, pero es mejor exhortar. Y mano, también nos exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano. ¿Qué significa eso, mano? La traducción lenguaje actual nos dice, nosotros trabajamos para Dios. Los ministros, aunque trabajamos con la iglesia o para la iglesia no es la que manda al pastor. ¿Sí me explico? Servimos a la iglesia, pero la iglesia no es la que lleva la batuta. No soy el amén, pero así es. ¿Sí? Cuando la Biblia dice somos siervos de Dios, pero no siervos de la iglesia. Servimos a la iglesia, sí, pero no somos, ella no es la que nos manda, sino es Dios el que tiene la autoridad sobre nosotros, ¿verdad? Digo pues porque aquí no pasa así, pero en otras iglesias donde ahí si los consejeros o la iglesia dice no queremos a este pastor, ya lo corren, lo cambian, meten una carta y ya, para afuera. Nosotros trabajamos para Dios, por eso les rogamos, no se ve bien, que no menosprecien el amor que Dios le ha demostrado. Entonces, un colaborador, un ministro, estoy hablando de los ministros ahorita. 2 Corintios 1:24 dice que los colaboradores, nosotros los ministros, también no nos debemos enseñorear de la iglesia. Dice, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. ¿Qué significa enseñorearse, van? Yo no tengo iglesia. Si alguien dice, ¿a dónde llega? Llego a la iglesia del negro. Ay, ¿de qué negro? De José Manuel. Yo no tengo iglesia, porque la iglesia no me pertenece a mí. ¿A quién le pertenece? Al Señor. La iglesia es de Cristo. Por eso no puedo decir, entonces, ¿y a poco ya José Manuel ya murió pues por alguien, por la iglesia? No, pero dice esta versión, la Biblia al día, no es que intentemos imponeros la fe. No se le puede imponer. Yo no le puedo obligar. Pero si usted ya empezó, si usted ya inició, hermanos, el camino, ¿verdad? Ya empezó a servir, a buscar de Dios, manténgase en eso. ¿Sí me está entendiendo? No le puedo imponer. Hermano, ¿por qué no ha venido, hermano? ¿Qué cosa es lo que le pasa a usted, pues? Y lo regaño. ¿Lo estoy ayudando o lo estoy acabando ahí de aplastar en el suelo? No, yo tengo que, hermanito, no se aleje, no deje de buscar de Dios, no busque pretexto para no venir, busque al Señor, ¿verdad? O sea, ahí no le estoy imponiendo, le estoy exhortando. No es que intentemos imponer la fe, sino que deseamos contribuir a vuestra alegría. Porque al mantenerse, usted va a mantenerse alegre, gozoso, pues por la fe os mantenéis firmes. Ahí estoy hablando, hermanos, de los ministros. Entonces voy a explicar esto con un esquema. Ahí lo mandé al grupo, no sé si lo recibió, si lo tiene. Ahí lo mandé al grupo, este esquema. Mire, este esquema dice así: Dios está en la parte de arriba, ¿no? Es
Pero Dios llama a los ministros, escoge ministros y pone ministros. Y fueron 5 ministerios. 5 ministerios. ¿Cuáles son? Dije. A ver. ¿Cuáles son? Los 5 ministerios. Lo tratamos de ilustrar con la mano, ¿verdad? Apóstoles. Que en la Biblia se ilustra como la mano de Dios. Porque de esa forma es como Dios ministra a la iglesia. Ahora, esos ministros, hermanos, Dios le da colaboradores. ¿Sí? Dios pone en el corazón del ministro y dice, bueno, vamos a buscar colaboradores. ¿Quiénes son aquellos que tienen características de colaboradores, que pueden colaborar, que tienen capacidad para ello? Y entonces pueden haber 2, 3, 4, 5, pueden haber varios. Deberíamos todos ser colaboradores. ¿Para qué? Para ministrar, hermanos, a la iglesia. Que la iglesia es labranza de Dios, la iglesia es el edificio. El ministro, los colaboradores, estamos para ayudar a la iglesia. ¿Cuántos me están entendiendo? Así que si alguien llega de parte del pastor a tu casa, recíbelo. Porque hay un principio que dice, el que no le recibe a ustedes, ¿qué dice? A mí no me recibe. Es un principio. Si yo le envío a alguien a su casa y usted dice, ahorita no tengo tiempo, estoy enojado con usted, no quiero nada, y entonces usted me lo está diciendo a mí, usted me está insultando a mí, pero no a mí nada más, sino al que me envió. ¿Quién me envió? Dios. ¿A quién está rechazando? Y le voy a bailar un zapateado frente a la casa. Porque el Señor dijo, si no lo reciben, ¿qué dijo? Sacúdanse los pies, sacúdanse el polvo de los pies. No es cierto, no lo haría, pero ¿por qué, hermano? Porque hay que tener paciencia, ¿verdad? Hay que tener paciencia. Pero Dios envía a los ministros a los colaboradores. Mientras el ministro hace algo, los colaboradores hacen también trabajo. Ahora, mire bien lo que voy a decir aquí, hermano. Todos estamos para ayudar a la iglesia. A la iglesia. Que la iglesia son todos aquellos que han recibido a Cristo en su corazón. En Libertad tenemos allá gente, ¿verdad?, que pertenecen a la iglesia aquí en Cunduacán, en Cúlico. No recuerdo dónde más. Pero aquí pues. Pero mire, entonces, ¿qué pasa? Que de aquí de la iglesia, hermanos, se levantan colaboradores. De aquí salen los colaboradores. De la iglesia surgen los colaboradores. Y de la iglesia, hermanos, de los colaboradores, de ahí van a salir los ministros relevos. No sé si me está entendiendo. De la iglesia salen los colaboradores. Y de los colaboradores, el Señor ya de antemano, ya vimos, ¿verdad?, la preexistencia, la predestinación, que el Señor ya tiene predestinados quienes son ministros. Yo no nombro ministros, yo no le digo, hermano, usted es pastor, usted es profeta, usted, no, ni el apóstol, es el Señor. ¿Sí me explico? No, la iglesia no nombra pastores. Los colaboradores no se nombran pastores solitos, o ministros, yo soy profeta. No. Es más, yo no me nombré pastor solito, ni usted me nombró a mi pastor, tampoco el apóstol. El Señor me llamó. Ahora, otra cosa es reconocimiento. Un día me dice el delegado, vamos a conseguir el anillo de pastor, y en un culto se te va a reconocer como pastor. Reconocer, eso es otra cosa. ¿Me explico? Aquí hay pastores, profetas, evangelistas, maestros y hasta apóstoles tal vez.
¿verdad? ¿Quién los puso? El Señor ya los nombró de antemano. Pero ¿quién los va a reconocer? Aparte de eso hay que dar fruto, ¿verdad? Porque el apóstol tiene que dar fruto, tiene que reconocer si es de verdad apóstol. El profeta igual. Dice, yo soy profeta, pero no profetizo. Yo soy evangelista, pero no evangelizo. Yo soy maestro, pero no maestrea. Bueno, soy pastor, pero no pastorea. Entonces, bueno, estoy explicando esto, ¿verdad? Entonces, de aquí salen los colaboradores, y de los colaboradores, hermanos, van a salir los ministros que van a relevar, que nos van a relevar a nosotros. Este es otro tema que voy a tocar, si Dios lo permite, la próxima semana, pero estoy explicándolo. ¿Sí se entiende eso? ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a ver algo más. Vamos a ver nombres y nombre y carácter de colaboradores en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Porque en el nombre de las personas, ahí, hermanos, ahí se encuentra el carácter, incluso hasta la función, hasta la naturaleza. Un ejemplo positivo, negativo. ¿Cómo se llamaba la que le cortó, con la ayuda de ella le cortaron la cabellera a Sansón? Dalila. ¿Qué significa Dalila? ¿Qué significa Dalila? Dalila significa, hermanos, la que languidece, la que, ¿cómo se dice? Cuando a alguien se le pierde la fuerza, la que debilita. Eso significa Dalila. ¿Y quién fue la que debilitó a Sansón? Dalila. Porque en su nombre eso significa Dalila. Y los nombres, ya le hemos explicado eso muchas veces. En los nombres está la función, ¿cómo se llama? El carácter también, incluso hasta la naturaleza de una persona. Por eso muchas veces el Señor le cambió el nombre. A Saulo se lo cambió a Pablo, ¿verdad? Jacob, ¿qué significaba? Engañador, suplantador. Y el Señor le puso Israel. ¿Qué significa Israel? Príncipe de Dios. Entonces, el nombre es muy importante. Entonces vamos a entrar acá, hermanos. Los colaboradores. Voy a ponerlos rapidito. Priscila, Aquila, Urbano, Timoteo, Tito, Epafrodito, Evodia, Síntique, Clemente, los demás, porque resulta que Pablo dice los demás colaboradores. Ya lo vamos a leer, en la Biblia está. Filemón, Arquipo. ¿A quién le gustaría llamarse Arquipo? Marcos. Aparece Marcos también aquí. Aristarco, perdón. Demas. ¿Cómo se lee? Demas, ¿verdad? Pero es que acá dice Demas. Allá debe ser Demas, ¿verdad? Demas, con acento en la E. Es Demas. Sí, porque si lleva acento en la E y en la A, tiene un acento de más. Lucas. Fíjense, estos son hasta donde yo alcancé a ver, que estos eran colaboradores. Y de estos colaboradores surgieron pastores y apóstoles. Varios de estos llegaron a ser apóstoles. Bueno, pero comenzaron siendo todos esos comenzaron siendo discípulos. Entonces vamos a empezar, hermano, con aquellos dos, Priscila y Aquila. Priscila y Aquila. En el nombre está el carácter. Romanos 16:3 dice: saludad a Priscila. Priscila, hermano, significa pequeña. Un colaborador, alguien que
hermanos, quiere servir al Señor siendo colaborador en un ministerio, en la iglesia, hermanos, debe ser primeramente, ¿qué? Humilde. Humilde. Un colaborador. Porque va a llegar el día en que ese colaborador va a ir desarrollándose, incluso va a desarrollarse a lo mejor más grande que su propio mentor, o que su propio pastor, o que su propio padre espiritual. Y no puede decir: "Ay, el dedo más chico mío es más grueso que el brazo de mi pastor. Yo soy mejor que él". Cuidado. Porque si alguien empieza expresándose así, no va a pasar de colaborador. Ahí se va a quedar. ¿Entiendes? Entonces el colaborador debe ser humilde. Humilde en todos los aspectos. Amén. Bueno, y dice luego Romanos 16:3, y a Aquila. Fíjense que Aquila significa águila. Y el águila, hermano, representa visión, habilidad. ¿Qué más? Capacidad para renovarse y para remontar las tormentas. Entonces, un colaborador debe ser humilde. Humilde para reconocer sus errores, para aceptar sus defectos, para aceptar, ¿verdad?, una enseñanza. Porque, hermano, mire, quien no se deja enseñar, no se desarrolla, no crece. Por eso yo les digo, vamos a llevar el discipulado. El discipulado es importantísimo. Entonces resulta que Priscila era esposa de Aquila. O es al revés, ahorita lo vamos a ver. Porque no sé si es Aquila la mujer o Priscila. Diría aquel que decía, y Pablo con su esposa Sila. Mire, entonces, un colaborador debe ser como un águila, debe tener visión, ¿verdad? Alguien que va a ayudar en la iglesia debe tener visión. Y dice: bueno, fíjese que aquí necesitamos arreglar ciertas cosas, por decir así, en lo físico. Pastor, ¿y qué le parece si hacemos tal cosa? ¿Verdad? Porque no va a hacerlo a espaldas del pastor, sino como es un colaborador, es un ayudante. ¿Me explico? Entonces, pero debe también tener la habilidad de renovarse espiritualmente. Hay personas que cuando vienen, hermano, empiezan a envejecer espiritualmente, es decir, empiezan a perder las fuerzas espirituales. Hermano, así se quedan, no hacen lo posible por renovarse. Pero un colaborador lo que hace, hermanos, es que es como Aquila, se renueva en la palabra, por el Espíritu, en la oración. Pero también, hermano, remonta, aunque pasa momentos. ¿Remontar qué significa, hermano? Que las águilas, cuando vienen las tormentas, ¿qué hacen? Se elevan sobre las nubes, no se quedan debajo de las nubes. Quizá el pavo, la gallina, ¿qué otra cosa? Los pollos, eso sí, cuando ven que se está, como anoche, cómo se puso bonito el cielo, ¿verdad? Me encontré a mi hermano y dice: oye, yo pensé que se iba a acabar el mundo ya, estaba feo. ¿Qué hacen los pollos? ¿Qué hacen las gallinas? ¿Qué hace el pavo? ¿Qué hacen los puercos? Corren, ¿verdad?, al gallinero y corren a esconderse. Pero las águilas lo que hacen, hermano, es que se remontan las alas, o sea, empiezan a volar y suben por encima de las nubes, por encima. Y acá la tormenta está, hermano, fuerte, pero el águila está arriba. Entonces, los colaboradores no pueden dejarse vencer por las dificultades. ¿Me está escuchando, hermano? Un colaborador no deberíamos decir:
es que mire hermano, es que la verdad es que no he podido por esto, por aquello. No, no, el colaborador dice, no busca un pretexto para no hacer las cosas, sino que busca una oportunidad para llevarla a cabo. ¿Me explico? Un pastor dice que iba con su líder, con su supervisor, en una iglesia donde estuve antes, y entonces resulta que el supervisor le dice, ¿dónde consigo un alambre? Un cable. Y eran las 12 de la noche, venían de una actividad, y había un pueblito que estaba, pues ya eran las 12 de la noche, todo el mundo durmiendo. Y agarró él y dice, permítame, y dice, yo me bajé, dice, me bajé a buscar un pedazo de cable. ¿Dónde? Donde yo lo encuentro. Y dice que cuando regresó con el pedazo de cable le dice, tú eres una persona de esta, que no le ponen peros al asunto, que no dicen, es que no puedo, es que no. Un colaborador siempre debe estar disponible, ¿sí? Tiene visión. Entonces necesitamos, dice, mis colaboradores en Cristo Jesús. Entonces estos dos eran colaboradores. ¿Cómo los conoció el apóstol Pablo? Hechos 18:1. Dice que Pablo salió de Atenas y se fue a la ciudad de Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, dice esta. Entonces, ¿quién era el esposo? Aquila. Ya está, Priscila, el nombre de la mujer era Aquila, ¿no? No, Aquila, que era de la región de Ponto. Hacía poco tiempo que Aquila y su esposa Priscila habían salido de Italia. ¿De dónde habían salido? De allá de Roma, pues. Entonces hay gente que sale, hermanos, de la adoración de los ídolos. Salen de Roma. Y dice, pues Claudio, el emperador de Roma, había ordenado que todos los judíos salieran del país. Pablo fue a visitar a Aquila y a Priscila, y al ver que ellos se dedicaban a fabricar tiendas de campaña, se quedó a trabajar con ellos, pues también él sabía cómo hacer. Aquí empieza la relación entre Pablo y Aquila y Priscila. ¿Ok? Salieron de Roma. ¿Quiénes salieron de Roma de aquí, hermano? ¿Qué quiero decir con Roma? Del catolicismo. Casi todos salimos de ahí, digo yo, no sé. ¿No? La hermana Oralia sí. El hermano Ángel. No. Entonces, pero ¿para qué? Para que el Señor nos trajo, hermanos, para que lleguemos a desarrollarnos y ser colaboradores. Fíjense que Aquila y Priscila hacían tiendas de campaña. Y también el apóstol Pablo, de manera que ahí se encontró con colegas. Hechos 18:18, traducción lenguaje actual, dice, Pablo se quedó algún tiempo en la ciudad de Corinto. Después se despidió de los miembros de la iglesia y decidió irse a la región de Siria. Priscila y Aquila lo acompañaron. Es decir, que Priscila y Aquila, hermanos, andaban siempre con el apóstol Pablo. En la Biblia encontramos a Moisés, que tenía un colaborador. ¿Cómo se llamaba? No. Moisés tenía un colaborador que se llamaba Josué. Josué siempre estaba en el templo. Siempre andaba con Moisés. Cuando Moisés subió al monte, hermano, y los líderes se quedaron allá abajo de Israel, él subió también al monte. Nada más que no subió hasta arriba, sino hasta la mitad del monte. Pero Josué estaba ahí, siempre ahí. Entonces Priscila y Aquila, hermano, acompañaron. Cuando llegaron a Cencreas, que es el puerto de la ciudad de Corinto, Pablo se rapó todo el pelo porque le había hecho una promesa a Dios. Luego se subieron en un barco y salieron rumbo a Siria. Ellos siempre andaban pues con el apóstol Pablo.
Qué bonito, ¿verdad? Hermano, ¿quiénes quieren ir conmigo? Voy a ir a Tulipán, no digo a Libertad. Amén, pastor. Yo voy con usted. Ahí están siempre aprendiendo y tratando, ¿verdad?, de ser colaboradores. Ahora, 18:25. Apolos sabía también bastante acerca de Jesús. Y miren lo que hicieron estos colaboradores. Y hablaba con entusiasmo a la gente. Y le explicaba muy bien lo que sabía acerca de Jesús. Sin embargo, ese Apolos, hermanos, dice, del bautismo solo sabía lo que Juan el Bautista había enseñado. O sea que Apolos era un predicador. Hablaba con entusiasmo. Le gustaba predicar, enseñarle a la gente, pero Apolos no se había desarrollado, hermano. Su discipulado estaba corto. Como cuando le pregunta a los padres de familia, ¿y hasta qué año estudió usted? Pues yo tengo la secundaria trunca. Y yo no sabía que bueno, sí la conozco esa palabra, pero me quedé trunca. ¿Qué será trunca? O sea, no la terminé. ¿Ah? Así pasa con el discipulado. Hay personas que quieren servir al Señor, pero no se discipulan. Y dicen, ¿quién sabe de qué está hablando el pastor ahora? ¿Quién sabe qué está enseñando? Y eso es lo que le pasó a Apolos, hermano. Mire, él se quedó atrasado, se quedó rezagado. Tenía discipulado trunco. Hechos 18:26. Un día Apolo, mire, confiado en sus conocimientos, comenzó a hablarle a la gente que estaba en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo escucharon, lo llamaron aparte y lo ayudaron a entender mejor el mensaje de Dios. ¿Qué eran Priscila y Aquila? Colaboradores. Apolo era alguien que quería servirle a Dios. Está bien, pero ven para acá. Fíjate que no es así. La Biblia dice esto. Amén. Eso es un colaborador. ¿Por qué? Porque Priscila y Aquila no se perdían los discipulados que daba el apóstol Pablo en Corinto. Lo acabamos de leer, que allí estaban Priscila y Aquila con él, siempre. Por eso el discipulado es muy importante, hermano. Nadie puede desarrollarse si dice, no, yo nada más culto es lo que quiero. Yo lo que quiero es llorar, hermano. Bueno, le podemos dar un cocotazo, ¿verdad? Pero lo importante no es llorar, hermano. Lo importante es entender la palabra. ¿Me entiende? Lo importante es estudiar la palabra, entender la palabra. ¿Y dónde se entiende la palabra? En el discipulado. Ahí en el discipulado es donde se comprende la palabra del Señor. Romanos 16:3. Les mando saludos a Priscila y Aquila, que han trabajado conmigo sirviendo a Jesucristo. Esos son los colaboradores, hermano. Necesitamos colaboradores que les sirvan, que trabajen con nosotros y que les sirvan a Jesucristo también, hermano. Romanos 16:4 dice, por ayudarme pusieron en peligro sus vidas. Yo le voy a decir una cosa, aquí le voy a platicar, ¿verdad? ¿Usted de quién es la responsabilidad de ir a Libertad? Mía, ¿verdad? Esa es mi responsabilidad. Si a mí fue que me vino a ver la hermana Leti y me dijo, pero yo hablo con el hermano Marco y le digo, mira, no me puedo hacer pedazo. Hay otras cosas que debo hacer también y me gustaría que tú la ministraras allá como un colaborador, como un obrero, ¿verdad? Va a llegar el día en que el Señor lo va a catapultar y van a reconocer el ministerio del hermano. Ya el Señor lo reconoce, ¿verdad? Pero hablo acá en la iglesia apostólica. Entonces, pero ellos, yo pienso así, Marco, no sé cómo lo ves. Yo pienso así, que ellos ponen en peligro su vida cada vez que van allá. Yo cada vez que voy para allá, hermano, vengo con cuidado viendo por todos lados. A veces ahí en esa T donde viene uno de Libertad hasta Tulipán, ahí, hermano, se paran camionetas de esas, no sé cómo le llaman esas camionetonas grandototas, todas esas trocotas, para no decir el nombre que le dice la gente del mundo.
¿verdad? Y ahí están. ¿Qué hacen? Intercambiando, tal vez, negociando cosas que para ese rumbo se da mucho. Entonces, hermano, pero por ayudarme ponen en peligro su vida. Sí, yo le digo al Señor, guárdalo, Señor, en tus manos y en todo momento. Así dice que le estoy muy agradecido, como lo están las iglesias de los cristianos no judíos, porque no, en agradecimiento yo le digo al hermano, hermanos, lo que entre ahí ustedes sacan la parte que ustedes quieran tomar, y otra parte se queda en la iglesia como ellos lo quieran administrar, ¿verdad? Porque él necesita para gasolina, necesita para... ¿Sí me explico? Entonces, hermanos, porque los hermanos, los colaboradores no solamente ponen en peligro su vida, hermanos, ellos a veces ponen de la bolsa. A mí me da tristeza, y lo digo aquí sinceramente, espero que la hermana me esté escuchando, pero imagínense mandar al hermano y la hermana vive enfrente de la iglesia y le diga, hoy no voy a ir al templo, hermano. El hermano gastó gasolina, gastó llanta, gastó tiempo, apartó el tiempo, y no lo recibieron. Y como, claro, gracias a Dios, tenemos ya un templo ahí, pues ellos abren y hacen el culto. Al final de cuentas es para el Señor lo que se va a hacer, ¿verdad? Amén, gloria al Señor. Pero sí tenemos que estar conscientes que un colaborador, alguien que es enviado, hermano, no pone también su vida en peligro. Sus llantas las pone en peligro. O sea, ¿cuántas veces le ha ponchado la llanta? Y que hoy no vamos a tener, hoy no voy a... qué falta de conciencia, hermano. Romanos 16:5. Saluden de mi parte a los miembros de la iglesia que se reúnen, ¿dónde? En la casa de ellos. Necesitamos colaboradores que presten su casa, que digan, como no, pastor, aquí está mi casa para que estudiemos. ¿A quién va a mandar? No voy a decir que no vaya usted, pastor, porque si usted no va, yo no quiero nada. Pero Aquila y Priscila prestaban su casa. ¿Para qué? Era un matrimonio que amaba a Dios, que eran colaboradores, porque a veces prestando su casa estamos colaborando. Allá están los hermanos, el hermano Querubín y la hermana Yuri, ¿verdad?, que prestan su casa para el discipulado en Cúlico. Porque esa es una forma de colaborar, hermano. Ahora, y vamos a encontrarnos con Urbano. Ese Urbano, hermano, me recuerda a aquellos camionones grandotes que daban vuelta aquí en Cunduacán. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaban? Urbano. Yo agarraba, es que mi mamá dejaba, no vino mi mamá, no le vayan a decir nada a ustedes, pero mi mamá dejaba sencillo a veces en el cancel, en el triplay, no sé cómo le llamaban, la madera hacia arriba, y yo observaba cuando ella y agarraba, y andaba yo buscando hasta que tocaba una monedita, 50 centavos, y creo que cobraban 20 centavos, no sé cuánto, y ya tenía yo para subirme en el Urbano cuando pasara frente a la casa. Nada más me iba yo más adelantito por acá donde vivía doña Socorro. Ya cuando ya iba a pasar, le hacía yo la parada y ya me subía yo. ¿A dónde va? Por ahí. Y me iba yo, daba vuelta por todo Cunduacán, hermano, y ya luego regresaba, ahí me bajo en la casa otra vez, nada más quería yo conocer Cunduacán, hermano. En el Urbano. Pero bueno, Urbano también es un nombre. ¿Qué significa Urbano? Romanos 16:9. Ya me lo va a cobrar la hermana. Con interés. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. ¿Y qué es Urbano? Fíjense que Urbano, hermanos, en el diccionario Strong dice que es alguien de ciudad. Y cuando ya investigamos el nombre de Urbano en otros diccionarios, como el diccionario Hitchcock en español, dice que, hermanos, Urbano significa atento,
Un colaborador debe ser atento. Ah, ya llegó un hermano. Dios te bendiga, hermano. Pásale, pásale, siéntate. Atento. Seamos atentos con la gente, ¿verdad? La gente no va a recordar qué tan bonito tal vez predicó el pastor, sino va a decir qué tan atentos somos con los que nos visitan. ¿Qué tal? Y ya no vienen como visita, sino para quedarse. Me gustó cómo me trataron. Ya le platiqué, ¿verdad? Me da pena, pero se lo voy a platicar, pero vamos a ver si no está muy chocante. Resulta que yo llegaba a una iglesia, después de que nos habíamos apartado del Señor, empezamos a llegar a una iglesia donde ahorita llega mi hija. Pero había un hermano que era muy amable, ese era muy atento, ese era el hermano Urbano. No me acuerdo cómo se llama ese hermano. ¿Sí te acuerdas tú cómo se llama? ¿Ah? Un hermano flaquito que su esposa es maestra, directora, creo. Ah, el hermano Vidal. Dios te bendiga, Vidal. Entonces resulta que yo me acerco al hermano Vidal. ¿Dónde están los baños, hermano? Allá están, hermano. Pero no sé, yo no creo que andaba yo mal de mi estómago. Y yo fui, pues, con el perdón de ustedes, hermano. Por eso le decía yo, no sé si lo platico o no, pero voy a tratar de no ser tan específico, ¿ah? Tan explícito. Entonces voy y ya como al rato salgo, y andaba yo buscando dónde está la llave, dónde hay un recipiente, una cubeta, y le digo, hermano Vidal, ¿dónde hay una cubeta por aquí? Ah, no te preocupes, hermanito, no te preocupes. Muy atento el hermano. No te preocupes, mi hermano. Ya yo le echo agua. No, mi hermano, no, le digo, no, ¿dónde está? Y entonces me dice, acá hay una, pero no te preocupes. Y ya él la agarró y yo también la agarré, y veníamos los dos peleando la cubeta. La pusimos en la llave, le abrimos y ahí estábamos los dos. Se llenó y ya, no te preocupes, hermano. No, le digo. Y teníamos un relajo con la cubeta. Se la quité al hermano, porque le di una patada. O sea, a ver, no, le quité la cubeta. No, le digo, no. Y agarré yo pero el hermano muy atento. Claro, no hay que pasarnos de atento, ¿verdad? Pero muy atento a él. Y yo dije, wow, no, este hermano ya se pasó de atento. También, hermano, ser educados, ¿verdad? Ser educados. ¿Cómo tratamos a los demás? Ser respetuoso. Porque hay gente que, mire, con todo respeto para los hermanos que no están, pero yo tuve problemas porque comenzamos un discipulado en algún lugar de Cunduacán, y luego de eso, hermano, se me echaron para atrás la gente. ¿Por qué? Porque al hermano que yo había puesto los llegaba a regañotear, los regañaba. Allá el hermano dijo ya el nombre. pero los regañoteó, y cuando yo llego, que ya no querían los hermanos estar ahí, ya no querían. No, hay que ser respetuoso. El respeto es muy importante en los colaboradores, y sobre todo considerado, ¿verdad? A lo mejor hoy no pueden tener estudio, pero para eso tenemos WhatsApp. Hermanito, hoy no venga porque mire, tenemos un problema. Gracias, hermano, ya por avisarme, porque también eso es respeto mutuo y consideración de parte mía, ¿verdad? Porque si alguien dice, yo no puedo ir, pastor, pero me avisó. Pero si no me avisa y yo llego y la puerta está cerrada y estoy esperando, ay, Dios, hermano, buenas, nada. Entonces hay que también ser considerado con los colaboradores, ¿verdad? Y respetuosos, no irrespetuosos, sino respetuosos. Entonces, eso significa urbano. Estamos preparando, hermano, ¿sabe por qué? Hace unos días atrás, yo tuve un sueño, ¿ves? Con esto voy a terminar, hermano. Tuve un sueño. Miren, nada más antes de contar el sueño, urbano, pero también estaba Estaquis, pero Estaquis no era colaborador, sí era un amado,
Alguien que el apóstol Pablo amaba mucho. Amado mío, dice. Pero este no era colaborador. Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, coma. Y a Estaquis, amado mío. Pero este no era colaborador. Entonces, hay gente que en la iglesia está, hermano, que son amados, gracias a Dios por su vida, pero no colabora. Pues, o sea, sí, dan sus diezmos, dan sus ofrendas, pero no están activos, pues, en el ministerio, ¿verdad? Y está bien, porque no todos pueden. Pero ahí va lo que les iba a decir. Yo estaba soñando que hablaba yo con un muchacho que es, en el sueño, sí parece que lo conozco. Y entonces yo le decía a él, pero llorando, le digo, ya el Señor me ha mostrado que vamos a viajar, vamos a salir en avión, vamos a ir a otros lugares. Va a llegar el momento, le decía yo, pero yo estaba llorando. Le digo, y es que de las personas, los colaboradores que van a estar conmigo en esos viajes, está el hermano, dije el nombre del hermano Alex, va a estar el hermano Alexis Jiménez, y estás tú, que me le quedaba viendo, no sé tu nombre, pero tú también estás. Y según en el sueño yo me desperté, y ya despierto, me decían, me explicaban el sueño y me decían, es que Alexis ya es uno de los colaboradores en la iglesia que está ahí, que ya lo conoce, pero vienen otros colaboradores que todavía no conocen, que se van a empezar a congregar, y esos también van a colaborar en el ministerio. Hermano, yo cuando me desperté, la verdad el sueño me dejó. Sí, porque yo tengo colaboradores aquí, le digo, está hermano Ángel, él predica, él enseña, él, si Dios lo permite, ¿verdad? El día que yo me vaya o vaya a otros lugares a abrir campo, yo voy a necesitar gente que vaya conmigo, gente que podamos enviar, que estén disponibles. Le digo, no, si yo voy, sí puedo. Heme aquí, como gritábamos hace rato con el canto, heme aquí. ¿Qué significa heme aquí? Aquí estoy disponible, como ponen en el ¿cómo se llama? En el WhatsApp, ¿cómo se llama eso? El estado de WhatsApp, disponible. Bueno, entonces mis hermanos, mañana vamos a estar hablando acerca de Timoteo, de Tito, de todos esos otros. Y ahí les mandé también en el mensaje de WhatsApp, le mandé el esquema de la evolución de Timoteo, cómo fue creciendo, cómo fue desarrollando, los pasos. Puede ponerse de pie, hermanos, vamos a hacer una oración. Amén. Vamos a hacer una oración, pero ¿sabe qué? Yo quiero preguntar esta mañana, hermanos, ¿quiénes, si ya son colaboradores, dicen, yo sigo disponible? Amén. No se admiten renuncias ahorita. Pero si alguien dice, yo quiero ser colaborador también, pastor, y heme aquí, ahí en su lugar, dígaselo al Señor. Amén. Ok. Padre, en el nombre de Jesús, esta hora, Señor, estoy, Señor, ministrando la iglesia con tu palabra a tu pueblo, a tus hijos y a tus hijas. Yo te ruego, Señor, que cada uno de mis hermanos sea ministrado en su espíritu, en su alma, en su cuerpo, pero también, Señor, su mente y su corazón, su entendimiento, Señor, esté siendo ministrado. Señor, que tu palabra llegue a lo profundo del espíritu y que podamos entender esta palabra maravillosa. Levanta colaboradores en este lugar. Ahí donde está, hermana, hermano, dígale, yo quiero ser un colaborador, pero dígalo
Si usted quiere serlo, si usted verdaderamente quiere ser un colaborador o una colaboradora, dígale: Señor, aquí estoy. Aquí estoy como Aquila o como Priscila. Y yo estoy disponible, Señor, para ti. Quiero, Dios mío, hacer tu voluntad. Quiero ser una persona humilde para servirte, con visión. Quiero ser una persona que se renueva cada día. Renuévame, Señor, para servirte. Yo quiero ser un colaborador en Cristo Jesús. Te necesito, Señor. Ayúdame. En el nombre poderoso de Jesús. Te ruego que escuches, Señor, la oración de mis hermanos y mis hermanas, y que aquellos que hoy están haciendo una oración, Señor, en la que incluye prácticamente un voto decisivo, Señor, para servirte como colaborador, ayúdanos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, acércate y llénalos con tu presencia, llénalos con tu poder, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.